Buenas tardes, profesor y queridos compañeros. El día de hoy vamos a explorar un tema de vital importancia para entender la historia política del siglo XX, los movimientos totalitarios, basándonos en la obra Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Nos centraremos en la naturaleza de las masas y la alianza entre el populacho y la élite. El término totalitarismo nació en la lucha política. Es utilizado de manera peyorativa por los adversarios de Mussolini en 1922 y que luego fue adoptado y reivindicado por el mismo Mussolini en la noción de Estado totalitario. No tuvo, en cambio, la misma fortuna entre los nazis, que apenas hicieron uso de esta noción. Sin embargo, en el libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, publicado en 1951, es el gobierno de Mussolini el que no entra en la categoría de los sistemas totalitarios, categoría que la misma autora, en una interpretación original y muy concreta del concepto, reservó exclusivamente para los que habían sido los dos regímenes más sanguinarios del siglo XX, el nazismo y el estalinismo. Si bien las semejanzas entre los regímenes fascistas y comunistas ya habían sido observadas con anterioridad por otros autores, el libro de Arendt aportó la primera teoría completa y sistemática del totalitarismo como forma de gobierno, que, siendo encaminada a la dominación mundial y basada en el terror, podía ser adoptada por revolucionarios de uno u otro signo, ya sea de derechas o de izquierdas, fascistas o comunistas. De ahí que la publicación de su libro sirviera no solo para describir los terrores pasados del nazismo, sino también para alertar a la izquierda europea sobre los excesos y horrores que Stalin estaba cometiendo en ese mismo momento en nombre de los intereses del proletariado. Las masas, según Hannah Arendt, son un grupo de personas que carecen de una conciencia de interés común y no están unidas por objetivos específicos y alcanzables. Se caracterizan por su falta de diferenciación y su tendencia hacia la organización política sin una base sólida en la sociedad de clases. Arendt, en el libro, nos explica que los movimientos totalitarios y sus líderes se caracterizan por la transitoriedad de su fama y la facilidad con la que pueden ser reemplazados. Esta transitoriedad refleja la necesidad constante de movimiento y cambio dentro de estos movimientos. Esto es una característica central del totalitarismo. La adaptabilidad y falta de continuidad son rasgos claves de una mentalidad totalitaria. A diferencia del idealismo tradicional, que se basa en convicciones individuales y está sujeto a argumentos y experiencias, el fanatismo dentro de los movimientos totalitarios es impermeable a influencias externas. Este fanatismo persiste mientras los individuos permanezcan dentro del marco del movimiento, así anulando efectivamente su capacidad para experiencias independientes. Los movimientos totalitarios buscan organizar a las masas en lugar que a las clases o a ciudadanos políticamente activos, y dependen de la fuerza numérica. Estos movimientos crecieron significativamente después de la Primera Guerra Mundial, aprovechando una ola de sentimiento antidemocrático y prodictorial en Europa. Demostrando el poder potencial de las masas políticamente neutrales e indiferentes subestimadas previamente por los sistemas democráticos. El colapso del sistema de clases llevó a la disolución del sistema de partidos, ya que los partidos ya no podían representar intereses de clases. Este cambio resultó en una pérdida de compromiso y apoyo político, allanando el camino para que los movimientos totalitarios movilizaran a masas previamente apáticas. El enfoque totalitario reveló que los gobiernos democráticos habían dependido significativamente de la aprobación tácita y la tolerancia de estas secciones indiferentes de la población. A diferencia de los regímenes fascistas, que buscaban el control externo a través del poder estatal y la violencia, los regímenes totalitarios buscan dominar internamente, eliminando la brecha entre gobernantes y gobernados. Los líderes totalitarios actúan como meros funcionarios de las masas que lideran, encarnando así la voluntad colectiva en lugar de imponer su propia voluntad arbitraria. Esta dinámica asegura que los líderes sean intercambiados y profundamente dependientes de las masas para su poder. El papel de la propaganda y la atracción del mal en los movimientos totalitarios. La propaganda en los regímenes totalitarios no se limita a difundir información engañosa para confundir a la población. Es una herramienta estratégica diseñada para moldear y controlar las percepciones de la realidad.
Según Hannah Arendt, esta propaganda es notablemente franca en su mendacidad, es decir, es abiertamente falsa y manipuladora, sin esfuerzos significativos para ocultar sus mentiras. Una de las características más sorprendentes de los líderes totalitarios es su tendencia a jactarse de sus crímenes y de los que planean cometer. A diferencia de los políticos tradicionales, que podrían ocultar o suavizar sus acciones inmorales, los líderes totalitarios a menudo los exhiben con orgullo. Esto no solo desensibiliza a las masas, sino que también establece una especie de fascinación morbosa hacia el mal. Arendt observa que hay una atracción inherente hacia el mal en las masas que los movimientos totalitarios explotan hábilmente. Este fenómeno no es nuevo. La literatura y la historia están llenas de ejemplos de la fascinación humana por lo oscuro y lo destructivo. Sin embargo, en el contexto totalitario, esta atracción se convierte en una poderosa herramienta de control. La propaganda totalitaria se aprovecha de esta inclinación, presentando a los líderes como figuras poderosas que no tienen reparo en utilizar la violencia y la crueldad para lograr sus objetivos. Una de las tácticas más efectivas de la propaganda totalitaria es la deshumanización de los enemigos del régimen. Esta deshumanización facilita la justificación de cualquier atrocidad cometida contra ellos. Al retratar a los oponentes como subhumanos o como amenazas existenciales, el régimen no solo justifica su represión, sino que también galvaniza a las masas a aceptar e incluso participar en actos de violencia. La propaganda también actúa como un mecanismo para crear una falsa cohesión social. Presenta una narrativa simplificada y maniquea del mundo en el que el régimen totalitario representa el bien absoluto y sus enemigos el mal absoluto. Esta dicotomía simplificada es fácil de comprender y aceptar para las masas, proporcionando un sentido de pertenencia y propósito. La eficacia de la propaganda totalitaria también se basa en su repetición constante y su omnipresencia. La saturación mediática asegura que los mensajes del régimen sean ineludibles, moldeando la percepción de la realidad en las masas. Este bombardeo constante de información falsificada y manipuladora crea una realidad paralela en la que las mentiras del régimen se aceptan como verdades absolutas. Una vez que las masas han sido completamente inmersas en esta realidad paralela, se vuelven extremadamente resistentes a cualquier información que contradiga la propaganda del régimen. La propaganda no solo moldea las opiniones, sino que también redefine la realidad en términos tan absolutos que cualquier desviación es vista como una amenaza. Mientras analizaba la lectura, surgieron algunas preguntas que responderemos juntos. Primero, ¿cómo organizan los movimientos totalitarios a las masas de manera diferente a las clases? En primer lugar, los movimientos totalitarios movilizan las masas que anteriormente eran políticamente indiferentes y neutrales. Estos movimientos aprovechan la apatía general y el descontento de las masas, quienes no participan activamente en la política antes de la llegada de los totalitarismos. La capacidad de movilizar a estas masas fue una característica distintiva y una ventaja sobre las democracias tradicionales. Estos movimientos imponen una unidad de propósito y un fanatismo que son ajenos a las clases organizadas. Este fanatismo no está basado en la experiencia individual o convicciones argumentadas, sino en una adhesión ciega y colectiva a la ideología del movimiento. Las masas se mantienen cohesionadas no por intereses comunes derivados de su posición económica, sino por una ideología común impuesta por el movimiento. En un régimen totalitario, la distinción entre líderes y seguidores se diluye. Los líderes no imponen su voluntad individual, sino que actúan como representantes de la voluntad colectiva de las masas. Esto crea una simbiosis donde los líderes son reemplazables y su poder depende completamente de su capacidad de encarnar y movilizar la voluntad de las masas. Por otro lado, las clases se organizan en torno a intereses económicos y sociales comunes. Los partidos políticos tradicionales representan estos intereses y buscan influir en el gobierno para mejorar las condiciones de vida de sus miembros. Esta organización se basa en la experiencia vivida y en la lucha por derechos y mejores condiciones laborales y sociales. Los partidos políticos en la sociedad de clases estructuran la representación política.
Cada clase tiene sus propios partidos o sindicatos que articulan sus demandas y luchan por sus intereses dentro del marco democrático. Esto crea un sistema de competencia política donde diferentes intereses se equilibran y negocian. La organización de clases y sus partidos tienden a ser más estable y continua. Los partidos tienen una base electoral fija y una ideología clara que guía sus acciones políticas. Esta estabilidad permite una participación política más constante y predecible. Para comprender mejor los movimientos totalitarios, reorganizan las masas de una manera que difiere radicalmente de la organización basada en clases, mientras que las clases se basan en intereses económicos y sociales comunes, y lo que buscan una representación política estructurada. Los movimientos totalitarios movilizan a las masas indiferentes a través de una ideología unificadora y fanática, diluyendo la distinción entre líderes y seguidores y manteniendo una dinámica de cambio y adaptación constantes. Segunda pregunta. ¿Por qué los líderes totalitarios exigen lealtad total e incondicional de sus miembros? Bueno, los líderes totalitarios exigen lealtad total e incondicional de sus miembros por varias razones claves. En primer lugar, por la consolidación del poder. ¿A qué nos referimos? En un régimen donde la estructura de mando es rígida y centralizada, cualquier forma de disidencia o crítica puede ser percibida como una amenaza directa al líder y, por extensión, al sistema en su totalidad. La exigencia de lealtad incondicional asegura que no hay espacio para la oposición o la crítica interna, permitiendo al líder mantener el control firme sobre todos los aspectos del gobierno y la sociedad. Segundo, la eliminación de la individualidad. Nos referimos al exigir lealtad total e incondicional, buscamos la manera de eliminar la individualidad y el pensamiento independiente entre los miembros del movimiento y la población en general. En los regímenes totalitarios, el líder busca crear una masa homogénea de sus seguidores que actúen y piensen de acuerdo con la ideología del partido. La lealtad ciega facilita la manipulación y movilización de las masas según los intereses del régimen, anulando la capacidad de las personas para cuestionar o desafiar la autoridad. Los líderes totalitarios exigen lealtad total e incondicional de sus miembros para así poder consolidar su poder absoluto, eliminar la individualidad, crear un enemigo común, mantener la movilización permanente y prevenir la traición. Como ya hemos mencionado anteriormente. Esto mantiene el control estricto y la estabilidad del régimen, permitiendo al líder gobernar sin oposición significativa y garantizar la continuidad de su autoridad. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Jesús Cabel Chiviare y ahora pasaremos a la sección La alianza entre el populacho y la élite. Bueno, la autora Hannah Arendt analiza la compleja relación entre dos grupos sociales, en este caso el populacho y la élite, que a pesar de sus diferencias se unieron para facilitar el ascenso de los movimientos totalitarios. Bueno, el populacho a simples rasgos, según Arendt, no se refiere a una clase social específica. En cambio, se trata de un grupo heterogéneo de individuos desarraigados, descontentos, atomizados. Entonces, estos individuos, producto de la desintegración social y la pérdida de valores tradicionales, se sentían excluidos, marginados de la sociedad y carecían de un sentido de pertenencia. Por otro lado, la élite representa un grupo privilegiado que ha perdido su legitimidad y su capacidad para gobernar efectivamente. Esta élite, a menudo aristocracia o intelectual, se encontraba en declive y buscaba preservar su poder y estatus a toda costa. Bueno, la alianza entre el populacho y la élite surge de la necesidad mutua de ambos grupos. ¿A qué me refiero? El populacho, buscando un líder y un sentido de propósito, encuentra en los movimientos totalitarios encabezados por la generación del frente, como dice la lectura, que básicamente eran aquellos educados antes de la guerra y que estaban hartos de la falsa seguridad que había en la sociedad, que estaba manejada por la burguesía. Una promesa de cambio y un nuevo orden social. El hecho de que sus vidas hayan sido un fracaso, refiriéndonos al populacho, en el pasado, y que se sentían marginados por el sistema, se convierte en un factor, por así decirlo, clave en su atractivo para las masas. Esto parecía demostrar que representaban el destino de la mayoría de la gente, de su tiempo.
su disposición a sacrificarlo todo por el movimiento, la devoción a aquellos afectados por la catástrofe, su decisión de no volver a la vida normal, a esta falsa seguridad que había, y su desprecio por la respetabilidad, mostraban una sinceridad y falta de ambiciones egoístas. Mientras tanto, la élite ve en el populacho una masa manipulable que puede ser utilizada para recuperar su poder y control, como dije, a toda costa. Bueno, en sí, esta alianza se caracteriza en primer lugar por el resentimiento y el odio compartido al sistema político, al sistema de la burguesía y social existente. El populacho culpa a la élite, al sistema, por su situación de marginalidad, que estaban totalmente excluidos, mientras que la élite culpa al sistema por su pérdida de poder. Además, los movimientos totalitarios ofrecen al populacho promesas de un futuro mejor, una sociedad más justa y un sentido de pertenencia. A la élite le prometen la restauración de su poder y estatus. Asimismo, la élite utiliza la propaganda y la manipulación para controlar al populacho, dirigiendo su ira hacia enemigos comunes. Un ejemplo sencillo, los eslóganes que había la nacional nazi. El populacho a su vez se entrega a la violencia y el fanatismo, perdiendo su capacidad de pensamiento crítico. Entonces, lo que resultaba tan atractivo, las ideas, todo, era que el terrorismo se había convertido en realidad en una clase de filosofía a través de la cual se podía expresar el resentimiento, la frustración y el odio ciego. Por así decirlo, era un tipo de expresionismo político que recurría a las bombas para manifestarse, disfrutando de la publicidad que sus actos resonantes generaban y estando absolutamente dispuestos a pagar el precio de la vida para lograr el reconocimiento de su existencia, el populacho, por encima de los estados normales de la sociedad. Finalmente, podemos decir en sí que la alianza entre estos dos, el populacho y la élite, tendría consecuencias devastadoras para la sociedad, conduciendo al surgimiento de los regímenes totalitarios que suprimen la libertad, persiguen a las minorías y cometen atrocidades contra la humanidad, como ya hemos visto, ¿no?, en la historia. E incluso Arendt advierte sobre el peligro de esta alianza y subraya la necesidad de proteger la democracia y los valores humanistas para evitar nuevamente el resurgimiento, bueno, en sí, del totalitarismo o de cualquier movimiento que o régimen que tenga esas ideas, ¿no? Bueno, como una reflexión final, Hannah Arendt nos invita a considerar la fragilidad de las estructuras democráticas y la facilidad con la que pueden ser sofocadas cuando grupos marginados y élites en declive encuentran intereses comunes. Arendt nos muestra que cuando los individuos se sienten excluidos y sin propósito, pueden ser atraídos por ideologías extremas que prometen un reconocimiento y un cambio radical. Al mismo tiempo, las élites desesperadas por mantener su poder pueden explotar estos sentimientos, creando alianzas peligrosas que puedan llevar a la violencia y la opresión. Entonces, esta alianza, alimentada, como bien dije, por el resentimiento y la manipulación, demuestra cómo la desintegración de los valores sociales y políticos puede abrir la puerta a regímenes totalitarios. Y bueno, la advertencia, como dije, de Arendt es clara, ¿no? Debemos estar vigilantes y proteger los fundamentos de la democracia y los valores humanistas para evitar que tales alianzas destructivas puedan resurgir en algún momento. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.